Ahora, muy buenas noches, tardes, días. Adivinen quién está aquí al aire. Así es, los raros de la clase vienen con algo bastante interesante el día de hoy. Estamos emocionadísimos por un evento que está a futuro. En este momento es la previa a ese evento y estamos bastante alegres y felices de poder grabar para todos ustedes. Como ustedes saben, somos parte de una pareja de amigos y compañeros que habla de diversos temas, ¿no? Básicamente, pues vamos a hablar en este momento de algo muy importante, de algo que es muy fan mi querido compañero. Y bueno, lo presento porque pues lo merecen conocer. Él es León, mi querido amigo y gran compañero de viajes en carro. Así que León, preséntate y preséntanos el tema de hoy. Hey, ¿qué onda? Hola otra vez. Gracias por estarnos escuchando otra vez. Y pues sí, nada, estamos, como dice mi buen amigo Dan, contentos, esperando a que llegue el día. No recuerdo si habíamos, sí creo que sí ya habíamos dicho por aquí, pero si no, pues lo volvemos a decir. Nos dieron una invitación para dar una pequeña charla sobre, pues nada más y nada menos que el Hombre Araña, ¿no? En donde, pues sí, en la escuelita donde nosotros alguna vez estudiamos. Entonces, ya lo habíamos platicado alguna vez y dijimos, pues qué padre sería regresar a la escuela donde estudiamos, pero ya no como alumnos, y pues se nos dio esta vez la oportunidad. Entonces, pues aprovechando el calorcito de lo que es esta plática, pues queremos hablar, más bien el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es de Spider-Man, pero pues no de cualquier Spider-Man, específicamente vamos a hablar de la trilogía del director de Sam Raimi, que es, o mejor conocido como el Spider-Man de Tobey Maguire. Muy bien, entonces con esa pequeña introducción y ese pequeño gesto, vamos a dar paso a nuestro intro para continuar con este tema que se viene exquisito. Are you ready? Ladies and gentlemen, damas, caballeros, and the millions watching around the world. Bienvenidos. Ellos tienen influencia en sus hijos, más que la tiene usted, creados y regados en el Distrito Federal, todos de pie para recibir. Somos los raros de la clase. Y es lo que hay. Así es, somos los raros de la clase. Como ya mencionamos, el tema es esta saga impresionante. No estoy seguro que sea la saga que dio paso al universo de superhéroes en el cine, pero sin duda fue una piedra angular, ¿no crees, mi querido León? Sí, creo que igual no creo que haya sido la que dio el paso, aunque así se confirma en muchos lados. Creo que hubo antecesores, si no mal recuerdo, antes de esto ya teníamos ahí en pantalla a Blade. El cazador de vampiros, chulada. Exactamente, y eran películas que a mí sí me agradaban. Y no sé si podría entrar también, que yo opino que sí, Hellboy. Teníamos por ahí un par de Hellboys. Y no solo eso, a mí fíjate que antes de llegar a esta película, algo que me encantaba, a pesar de que pues no fue tan un boom como las películas de Marvel en la actualidad, era el Hulk, que era una persona y que su cuerpo era el real. Se me hacía una cosa excelente ese tipo de cine, ¿eh? Ok, este señor que tuvo un cameo, de hecho, ¿no? En la última Así es. película de Hulk. Sí, precisamente. Sí, bueno, eran muy buenas películas. Debo confesar que su cara me daba un poquito de miedo en las películas, el pupilente verde y así. Creo que sí me causaba un poquito de miedo. Más allá tal vez de impresionarme, como tendría que impresionarme un Hulk, sí me da un poquito de miedo. Es que era el Hulk cricoso, ¿no? Sí, ¿no? Como que sí tenían un... O sea, si me hubieran dicho, él es el Duende Verde, te la quiero un poquito más. Se la compro, ¿no? O sea, aunque bueno, todas después hicieron pedazos a Hulk, ¿no? Pero ya hablaremos después de Hulk en algún otro episodio. Fíjate que a mí me recuerda mucho esta película de Sam Raimi y Tobey Maguire porque yo creo que sí nos marcó demasiado. No necesariamente es la mejor película de Spider-Man que hayamos tenido en la historia, pero yo creo que a toda nuestra generación nos dejó muy, muy adentro esta versión del personaje.
Sí, creo que ahorita a estos niñotes que somos nosotros, esta generación, pues sí nos da un poquito más en la nostalgia, porque pues crecimos precisamente con él. Muchos de nosotros fuimos al cine a ver precisamente la película y pues yo recuerdo salir muy, muy emocionado de ver pues a uno de mis superhéroes favoritos, pues ya como en la pantalla grande, ¿no? Dejarlo atrás como del cómic o dejar un poquito atrás lo de las series, que también eran icónicas, pues llevarlo en pantalla grande para mí, la verdad, fue algo, me enamoré completamente del personaje. Y sobre todo que fue un caos el llevarlo, o sea, ¿cuántos directores pasaron por esta idea de que ellos se hicieran cargo? ¿Cuántos escritores? ¿Cuántos guionistas reescribieron las cosas? Hasta que se da este producto con Sam Raimi, que pues se caracteriza por películas de terror y termina entrando porque disfruta mucho de los cómics, ¿no? Sí, exactamente. Y justo como tú lo dices, hubo directores antes que quisieron hacer la película. Uno de ellos es James Cameron. Él quiso hacer también su versión de Spider-Man, pero justo entró como este lapso en que estaba Sony disputando cierto tipo de derechos, que sí, que no. No consiguió al actor que él quería, porque pues si ustedes no lo sabían, uno de los actores que iba a interpretar Spider-Man en cuanto al guión de James Cameron, pues iba a ser Leonardo DiCaprio. Y Leonardo DiCaprio fue el que justamente dijo, no, mejor, como que le queda mejor el papel a mi compa, a Tobey Maguire. Y pues ya pasó como la estafeta a Tobey, no se armó el proyecto, pero ya se pudo armar con Sam Raimi. Sí, y fíjate que a mí algo que me llamaba mucho la atención es ver por primera vez este intro con los cómics de Marvel pasando atrás de sus letras. Ese intro para mí hasta la fecha es uno de los más icónicos que hay en el cine. Sí, o sea, como que le dieron justo al clavo, porque a partir de ese punto como que ya emocionaba, ¿no? Y yo creo que después se volvió como bien icónico y sabías que eran películas como de calidad. Ahora ya cambiaron un poquito, bastante la entrada y más allá de ser como de cómics, creo que nada más tienen imágenes de los personajes que han sido sus películas. Supongo que es parte de la evolución de una marca, ¿no? Pero a mí me gustaba cómo era igual que tú, así como que pasaban rapidísimo todas las partes de la historieta y estaba padre, ¿no? Sí, y más que nada yo siento que en algún momento este cambio y esta idea del intro, pues nos daba ese sentimiento de, bueno, voy a ver un cómic con personas reales, ¿no? En la actualidad ya tenemos mucho esto de convertir a personas animadas o por el estilo a series reales con lo que son las series y demás cosas. El ejemplo es Flash, que pues es una serie que lleva chorrocientos capítulos y sigue estando aquí. Y yo creo que como tal fue la primera vez en que dijiste, sí estaba Blade, pero en este momento Spider-Man fue en el instante en que el universo del cómic cobró vida. No necesariamente era el Peter Parker más apegado o es el Peter Parker más apegado a un cómic, pero creo que sí nos daba ese sentimiento de lo que representa Peter, ¿no? Sí, claro, y al ser, creo que sí se le dio un poquito un giro al personaje dentro de la pantalla grande, porque ya, a pesar de que, digo, la trilogía carece de efectos especiales buenos, pues tiene efectos especiales, pero pues, digo, no vas a encontrar a alguien que de verdad lance telarañas y cosas así. Entonces, creo que esto era como puntos a su favor, porque pues ya estabas hablando vamos a hablarle como de un superhumano, ¿no? Entonces, creo que el gusto creció más. Y en lo personal, pues a mí es de mis Spider-Man favoritos. Sí, y justamente eso que de hecho fue muy criticado para el director de la película, que por qué no usaba los lanzatelarañas, ¿no? Y pues es obvio, o sea, realmente los lanzatelarañas pues son un efecto de mercancía que se puede vender y que quizás en esta película no se pudo llevar a cabo porque pues el señor ese pues hacía sus telarañas desde su cuerpo, ¿no? Que sí ha pasado en los cómics, pero pues obviamente por el aspecto de ventas como que no gustó tanto esa parte, ¿no? Sí, exactamente. Hay unos storyboards de la película de James Cameron y de hecho él es el que tuvo igual principalmente la idea de telarañas orgánicas que son pues vaya, que les iban a salir naturalmente del cuerpo.
pero se cancela y pues este nuevo director, Sam Raimi, pues lo que hace es tomar ideas de la película pasada y entre ellas fue esta precisamente, que las telarañas fuesen orgánicas, que salieran de forma natural. Hay imágenes en internet donde sí se cree que se iba a utilizar el web shooter, pero se fue descartando. No sé muy bien por qué esa es la razón, pero pues se quedó como telarañas orgánicas y pues es lo que se obtuvo en las 3 trilogías. Sí, y sobre todo, yo creo que para empezar, pues estamos hablando de una película, bueno, de una saga de 3 películas, por así decirlo, si lo tomamos de forma estricta, pues la trilogía de Tobey Maguire son 3 películas y hasta ahí. Y yo creo que la primer película es una verdadera cosa bellísima en el aspecto de cómo retratan el origen, ¿no? O sea, quitando el hecho de que, pues bueno, en algún momento es Gwen Stacy antes que Mary Jane, por así decirlo, pues bueno, creo que saben llevar muy bien este origen con lo que ya todos conocíamos, pero que de alguna forma le pusieron ese toque único, ¿no? Sí, el origen a mi gusto fue bueno, excluyendo exactamente lo que dices, lo de Gwen Stacy, y, y llevó a cabo como, o al menos Toby intentó llevar a cabo lo que se venía mencionando en los cómics, ¿no? Que era un alumno nerd que sabía bastante, que era muy bueno en ciencias, pero que eso mismo le provocaba ser una persona que no pudiera socializar tanto con sus compañeros, que recibía burlas, no sé, siento que por ahí iba. Yo considero que no es la mejor interpretación de Peter Parker, pero sí me gusta mucho como Hombre Araña, pero tampoco creo que es la mejor interpretación como Hombre Araña. Me gusta mucho eso, por toda la historia y por ser tal vez el primero, pero al menos en lo personal, el mejor como Hombre Araña, porque hasta, bueno, ya saben, en los cómics el Hombre Araña es como gracioso de pronto. Entonces yo creo que me desviaría un poquito más por el de Andrew Garfield. Pero ya respetando a Tobey Maguire, pues sí me gusta la interpretación que tiene en esta fase donde es pues sí, un ñoño y tiene como muchísima mala suerte, ¿no? Siento que ahí sí le fue un poquito más fiel que lo que vimos en sagas posteriores que fue con Andrew y con Tom. Sí, y fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención acerca de esta parte del origen, una escena bastante icónica es cuando un día es flaco y de repente ya se vuelve todo bien trabado a nuestro querido Peter Parker. Me gusta mucho esa transición porque, pues bueno, tuvieron que ponerle la cabeza de alguien al cuerpo flaco, pero se agradece este tipo de momentos y de situaciones en donde se habla de una evolución, ¿no? Este espacio que tiene, y sobre todo esta película de Spider-Man descubriendo, Peter Parker descubriendo sus poderes, es muy chido, ¿no? El ejemplo es cuando está en el techo tratando de sacar su telaraña y que se avienta varias cosas que ahorita por copyright serían muy prohibidas, pero pues es muy agradable, ¿no? El Shazam, el arriba arriba y muy alto y cosas por el estilo. Pues bueno, son cosas que yo creo que en muchos casos de los superhéroes no lo pasan. O sea, yo creo que las escenas que ya las tienen así de voy a investigar cómo funcionan mis poderes es algo que dejan muy de lado las películas de superhéroes en la actualidad, quitando a Shazam que tiene toda una escena de esto, pero yo creo que es la primera vez y quizás una de las pocas en donde sí se da este tiempo de decir, ah, mira, tu personaje tiene estos poderes, ¿no? A modo de que si no lo conocías, pues lo terminaras de conocer. Sí, justo, se toman el tiempo y tal vez igual ahí es un tanto diferente al cómic, pero es gracioso, disfruto hacer la escena en cómo él está probando, en cómo él está saltando, en cómo se da cuenta de que tiene un gran cambio, diría él, ¿no? Posteriormente o en películas actuales lo vemos con Miles Morales, cuando él empieza a tener la transformación, pues también como que de repente vemos esa parte del cómic en la película, donde todo se le está pegando y cómo se encuentra nervioso y como que Miles Morales vive un paralelismo, ¿no? A diferencia de esto, pues él justo lo vive así de otra manera, ¿no? Empieza como a imaginarse, o no se imaginaba ya, hay una escena donde está en el callejón y ve que le están creciendo estas pequeñas patitas que tienen las arañas en la yema de los dedos, ¿no? Ve la araña y como que dice, ah, cabrón, ¿a poco yo podré, no? Y justo empieza a explorar y se da cuenta que puede hacer cosas, ¿no? Y se emociona, claro, pues
yo creo que a lo mejor en ese momento hasta yo lo haría, ¿no? Si me emociona, yo podría decir, sí tengo como que estoy teniendo poderes, ¿no? Bueno, hoy en día si veo que puedo trepar muros, diría, uy, lástima para uno de mis tíos favoritos porque ya sé por dónde vamos. Y de ahí la escena, yo creo que la escena más loca y chida de una de las tantas que tiene esta saga es cuando atrapa todo en la charola, que fue perfectamente hecha por el actor. Se agradece mucho esa escena, ¿eh? Cuando demuestra su nivel de agilidad y sus poderes arácnidos. Es una escena bastante innecesaria, pero buena visualmente. Sí, justo para los que no recuerdan, o digo, yo creo que en estos tiempos ya todos vieron la película, ¿no? Y es justo está desayunando Peter Parker ahí como en el comedor de la escuela, y de repente pasa Mary Jane y se resbala creo que con un poquito de jugo que hay en el piso, ¿no? Entonces justo lo que dice Daniel, esa escena pues fue completamente real, el que él cachara la charola con todos los objetos, pues sí se grabó, justo lo acaba de escuchar como 153 veces esa escena, hasta que una de esas 153 le gustó al director y dijo, esta se queda. También por ahí estaba el dato de que a los alimentos se le colocó un pegamento especial para que pues cayeran un poquito de forma más precisas y no se resbalaran. Sí, porque hay que admitir que, pues, por muy talentoso que seas, pues sí necesitas algún tipo de ayuda, ¿no? Lo cual, esta primera parte nos lleva a un momento preciso, porque al mismo tiempo está creciendo el antagonista, ¿no? O sea, mientras vemos a Peter avanzando con estas situaciones, pues por el otro lado tenemos a el que para mí ha sido, pues, el mejor cast que ha tenido un personaje de Marvel, con Willem Dafoe. Qué bonito Osborn tenemos con él, ¿eh? Es una cosa bastante interesante el cómo se ve tan diabólico sin necesidad de otra cosa. O sea, su cara imprime terror, ¿sabes? Sí, yo siento que él, hay papeles para los que uno nace, ¿no? Y yo creo que este señor, pues, no sé si nació precisamente para ese papel, pero al menos lo supo interpretar muy, muy bien, ¿no? O sea, le quedaba muy bien. Yo le veía hasta un cierto parecido de pronto de la caricatura de la serie de los 90s, y yo decía en ese entonces, wow, pues sí, adaptaron el cast muy perfecto, ¿no? Y me gustaba mucho, mucho este problema que tenía, al menos en la primera película, como de personalidad, después de ingerir el suero. Como que había ahí un problema en el que escuchaba su lado malo y su lado bueno no lo dejaba salir y de repente salía su lado malo y no, eso está, digo, hay una explicación completamente porque hay unos que tendrán la duda de, ay, ¿por qué Harry Osborn no escuchaba voces y su papá sí? Ahí hay unas teorías de psicología bien intensas, pero no, Willem Dafoe, actorazo, ¿no? Y lo vimos también hasta en la última saga, de verdad que interpreta perfectamente al Duende Verde. Sí, independiente, ¿no? Porque no sé si lo tengan en cuenta o si tú lo tengas en cuenta. El traje fue criticado, o sea, como tal, el estilo de casco del personaje se siente un poquito raro. Aunque, pues también se agradece porque fue un poquito más amigable con la audiencia, ¿no? Yo creo que, no sé si lo sepan, pero había otro diseño del personaje que era mucho más tenebroso, por así decirlo, y era un poquito más parecido a lo que se planearía en un cómic, que se agradece porque yo creo que el otro diseño, lo pueden buscar en internet, no hubiera sido posible llevarlo a la pantalla porque sí estaba muy macabro. O sea, yo creo que no lo iba a aguantar la audiencia pequeña como tal. Sí, sí, búsquela en YouTube, seguramente ahí lo van a encontrar. Y sí era un diseño como más, no sé, animatrónico decirlo, pero sí tenía la facción de un duende, como si lo hubiesen visto de la tele, de la caricatura, no sé. Y hacía este tipo de gesticulaciones, enojado, de risa, tenía sus colmillos. Sí, sí va a estar como, digo, lo que está en los videos de YouTube son como las pruebas, ¿no? Y hay mucha luz, pero si ves las películas de Sammy al final, siempre las peleas son al final y siempre son como en la noche. Entonces, esto pudo haber espantado a muchísimos niños porque de repente que te salga alguien así con una cara del animatrónico, pues sí estaba bastante
pesadito, yo creo, para un público un tanto infantil. Y justo, vamos a hablar ahorita de las peleas, pero dentro de esta situación, algo que se adapta muy bien a pesar de que pues con el paso del tiempo se ha distorsionado y parte de esa distorsión tiene que ver con esta película, la dichosa frase del tío Ben, que bueno, originalmente en el cómic es dicha por el narrador de la historia, es algo bastante emblemático, ¿no? O sea, al grado de que la gente, para la última saga que hablaremos más adelante, la deseaba, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que buscaba la gente era, ¿por qué no han dicho la bendita frase, ¿no? Así como burro en la iglesia con Shrek, yo creo que todos estábamos igual, ¿no? Porque aún esa frase no llega, ¿no? Y pues obviamente por otras circunstancias. Pero el momento en que el tío Ben dice la frase es un momento yo creo que de los más inolvidables de toda la saga. Sí, y yo creo que, como tú lo dices, o sea, en los cómics no lo dijo el tío Ben, pero en las películas pues sí lo vemos representado, dicho por el tío Ben, y toma un significado bastante fuerte, ¿no? Porque te das cuenta que pues sí lo adaptas a un superhéroe y tiene razón, ¿no? Un gran poder pues conlleva una gran responsabilidad, pero esta frase pues sí puede, yo creo que tiene un mensaje más allá de tener un superpoder, ¿no? Creo que este mensaje lo pueden ocupar o lo podemos ocupar en distintas etapas, ocasiones o situaciones en las que podríamos llegar a atravesar. Así es, sí, o sea, es una frase que nos quedó bastante dentro de nosotros, al menos a esta generación que pudimos ver esta película y más en cines como que tiene su impacto mayor. Y a partir de aquí la película se vuelve un tanto, al menos para mí yo la sentí un poco acelerada, por decirlo de alguna forma, porque ya vemos a un hombre araña mucho más activo, ya lo vemos pues haciéndose cargo del crimen en esta ciudad, ¿no? Y protegiendo a la novia y la dichosa escena del beso bajo la lluvia que pues todos lo dicen, inclusive se burla, ¿no? ¿Quién no se ahogó cuando estaba así? Pues bueno, sí se estaba ahogando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el cómo le van dando este desarrollo de que el hombre araña, a pesar de un personaje que me encanta, que es Jonah Jameson, sigue haciendo el bien, ¿no? O sea, sí, este cuate explota súper cañón el héroe o amenaza y cosas por el estilo, pero pues él sigue con su trabajo, ¿no? Que creo que va a ser uno de mis peros para la tercera película, pero ahorita vamos a hablar de ella, porque yo creo que esta es la versión de Peter en donde dice, voy a hacer las cosas bien y hasta aquí me voy a ir así, como gorda en tobogán, ¿no? Hasta pues ya los enfrentamientos que bueno, tú y yo sabemos que los enfrentamientos con este Duende Verde estuvieron de maravilla, ¿no? Sí, completamente. Y sí, creo que también merece la pena que ahorita hablemos de James Jonah Jameson y de lo yo creo que pudo haber sido mejor esta parte del personaje en la tercera película, ya involucrando a Venom. Pero en cuanto a la primera película, creo que, te digo, en especial todo el cast fue para mí maravilloso. Ver al James, digo, los que no saben, James Jonah Jameson, que es el director en jefe del diario El Clarín, pues para esta película usó dientes postizos en la parte de enfrente, bueno, o adaptaciones, no sé cómo llamarlo, y para tener los dientes un poquito más grandes. Entonces, le costó trabajo hablar y gritar con los dientes porque al hablar o al gritar, perdón, exhalaba bastante aire y se le llegaban a zafar esos dientes. Me parece que también debe haber por ahí escenas en YouTube donde le cuesta, pero pues sí, digo, debe ser difícil. Lo vimos también en, no sé, un ejemplo en La Máscara, también Jim Carrey utilizó estos protectores de dientes o dientes postizos más grandes, pero te adaptas al personaje y al menos en cámara no te das cuenta de ello, ¿no? Pero pues ahí es un datillo curioso. Y yo creo que, a reserva de lo que tú opines, el mejor momento es cuando niega saber quién le da las fotos, ¿no? Ah, claro. O sea, eh, justo cuando va el Duende Verde le dice, ¿quién toma las fotos? Y dice no, me llegan por correo, ¿no? Entonces justo ahí se ve como
la fidelidad que le tiene, no sé si solamente a Peter Parker o si lo haría por todo su equipo, ¿no? Y al menos por un momento le cubre la espalda. Que esta misma escena es replicada, pero en la serie animada de Spectacular Spider-Man. No es precisamente con el Duende Verde, pero creo que el Doctor Octopus es el mismo que lo llega a buscar, o Lagarto, uno de los dos, no recuerdo, y le hace exactamente la misma pregunta y responde exactamente igual. Y él estaba escondido ahí como en un armario. Sí, Entonces, ahí hablamos justo de la fidelidad. sí, justo este momento yo creo que habla del profesional que es este Jameson, a pesar de su odio hacia el Hombre Araña. Y aquí yo creo que hay 2 o 3 momentos bastante sublimes, quitando la pelea final. Para mí, una escena que hubiera disfrutado demasiado con el otro traje es la escena del incendio. Esa pelea en específico para mí se me hizo algo muy llamativo, sobre todo por el escenario en el que estaban, el cómo se desarrollan las cosas, el que al fin exista alguien que le pueda hacer daño a Peter con esos cuchillos. A mí me encanta la escena del incendio. ¿Cuál es tu pelea favorita? Mi pelea favorita, o sea, hablando de la 1 o de las De la 3. 1. De la 1. Yo creo que me gusta mucho la escena digo, no es tanto pelea, pero cuando está colgado del puente, con una mano tiene la telaraña y con la otra mano está sosteniendo como el cable bus, no sé cómo se llama allá, con todos los niños encima. Uf. Esa escena donde tiene que resistir un poco más porque pues justo el Duende Verde le dice, a ver, eres un héroe, pues ser héroe tiene sus complicaciones, ¿no? Elige salvar la vida de los niños o de la persona que tú amas, ¿no? No lo pensaste rápido, pues ahí te van los dos, ¿no? Entonces creo que el que tuvo la oportunidad de salvar a ambos y luego que este Duende Verde le está ahí fregando para tirarlos, se me hizo una escena muy, muy buena. O sea, donde resiste más. Digo, después le pone una madriza al Duende Verde y resiste todavía más, ¿no? Pero esta escena me gusta mucho. A mí de la primer pelea yo creo que me quedo más con el cameo cuando están en el desfile, pero porque realmente se me hizo bastante extraña la pelea como tal. También es muy curioso cómo Harry se quita de ahí, ¿verdad? Y deja a Mary Jane sola. Y fíjate que yo creo que esa situación y esa pelea no terminó de convencerme. Por eso digo que el incendio es mi momento de los favoritos, quitando esta parte final donde ya el enfrentamiento. Y sobre todo, no sé qué opines tú, pero el diálogo que tienen en el techo, uff, maravilloso. Sí, justamente, mira, y partiendo de lo que tú dices de la pelea de donde están en el incendio, se ha criticado mucho al Spider-Man de Tobey de Andrew por no tener o las escenas donde se justifique el sentido arácnido, ¿no? Que también es parte de los poderes del Hombre Araña. Y creo que ahí nos equivocamos o se equivoca la gente un poquito, porque justo en esa escena donde estás tú, siento que ahí se justifica el sentido arácnido. No lo marcan en la escena, pero si ponemos atención en la película, siempre hay un sonidito, ¿no? Extraño, como una vibración. Digo, en las de Tom Holland sí se ven unas rayitas, en las de Toby no. Y justo cuando le avientan las cuchillas, que posteriormente dice que cómo odia esas cosas, ahí podemos ver como de las primeras escenas donde está fuerte el sentido arácnido. Y posterior de lo que tú dices de la plática que se da en el techo, pues sí, está padre porque literal ya tenía a su merced el Duende Verde al Hombre Araña, ¿no? Lo tenía ahí, lo pudo desenmascarar, lo pudo matar, le pudo haber hecho cualquier cosa, pero lo tuvo ahí, nada más para decirle, a ver, chavo, ¿de qué lado vas a estar? Tú y yo podemos tener, no me acuerdo si dice la tierra o al país, no sé, a sus pies, ¿no? Que creo que le dice, no me acuerdo qué le dice. Sí, básicamente dice que son súper poderosos y que ellos deberían de estar por encima de todos. Exacto, ajá, sí, le dice, la gente ama a un héroe, pero ama más ver a un héroe caer, ¿no?
pues sí, tiene completamente la razón, ¿no? Fíjate que también dentro de esa parte, me encanta el hecho de que el Duende Verde en ese momento no descubra quién es Spider-Man. Creo que esa reserva y que lo descubre posteriormente él solito sin ayuda es increíble, ¿no? O sea, el decir, tuve la oportunidad y aún así te di chance, pero mira, aún con todo el chance que te di me la seguiste pelando bien sabroso, dice el Duende Verde, ¿no? Y la escena cuando está ahí con la sangre y todo es una cosa bastante agradable, que pues es de estos momentos de tensión que más disfruté de la película, ¿no? El decir, híjole, ya se dio cuenta, ya se van a pelear aquí, pero no, ambos se medio controlan, ¿no? Porque ya ves que le pega la abuelita, la tía May al querido Norman y se ve muy exagerada esa escena, ¿no? De cómo se enoja, pero pues es parte del personaje. Sí, justo es cuando iban a tener su escena de acción de gracias, ¿no? Así Y es. dato curioso de esa escena, si ponen atención en la escena, eh, este Peter Parker trae puesta una, tal vez estoy mal, pero sí trae los colores del Duende Verde. Me parece que es como camisa verde y corbata amarilla, y Norman Osborn trae camisa azul y corbata roja, ¿no? Entonces ambos traen los colores de su antagonista. Sí, ya de ahí nos vamos a esta pelea final que es muy caótica. Ya hablando del tema de que pues Norman sabiendo cuáles son las habilidades de Peter, pues ya hace lo que mencionabas con el teleférico, con el persona que amas y demás cosas, hasta llegar a la parte que concluye toda la historia y que yo creo que también maneja lo que es el sentido arácnido sin necesidad de ponerle un efecto extra. Yo creo que se aprecia mucho en esta película, yo aprecio mucho en toda esta saga, que no tuvieran que ponerle un color diferente o alguna situación. O sea, tú como fan del personaje decías, ah, mira, en este instante tuvo su sentido arácnido activo, ¿no? Sí, justo, exactamente. Y en la pelea final, pues también me agrada muchísimo que no, como que no se detuvieron o no fueron tan insensibles o sensibles a los golpes, como que no ocultaron tanto los golpes, porque realmente vemos un hombre araña muy madreado, ¿no? Que le acaba de explotar una bomba, tiene el traje roto, bueno, siempre se rompía, ¿no? Pero pues tenía el traje roto, hay una escena en cámara lenta donde le da un puñetazo en la cara y, pues yo recuerdo que pues, todos en el cine estábamos tensos, ¿no? Porque pues dijimos, ¿qué tan rápido va a acabar ya el hombre araña? Este será el fin del hombre araña. Pero no, o sea, es una pelea muy, muy buena donde de verdad William Dafoe le pone una madriza. Y yo creo que de ahí, para hacer la última película que vimos con los tres hombres arañas, pues han de haber dicho, no, pues yo me acuerdo de esa pelea, vamos a hacer que le pongan al Tom Holland una igual. Para que crezca el personaje, porque si no, no aprenden. Sí, ya hay que desarrollarlo porque como que no le está gustando mucho a la gente. Aunque se nos olvida una parte que es la más bella de toda la primera película, y es la chinita cantando la canción del hombre araña. Yo creo que es la parte más chida de toda la película. Sí, como es que creo que justo como que le agrada todo lo que hace por él en un punto de la película y lo pueden ver hasta en su cara, ¿no? Como hasta alza las cejas cuando está la chinita y el hombre araña, el hombre araña. Es que es una serie increíble y habla de lo que es el personaje, ¿no? Es un personaje carismático que justamente, como mencionas, ¿no? Quizás esta versión de Spider-Man no tiene este sentido del humor exagerado que en ocasiones tiene, pero pues tiene ese carisma, ¿no? Y se logra ver en esa escena con la chinita y hasta el punto en donde se termina la película con esta tradición que tuvo Sam Raimi con todos los personajes de esta saga, donde el malo se mata así, se mata con su propia arma o con su propio desastre que ocasionó, ¿no? Sí, creo que eso fue como de las pocas cosas que no me agradaban de la película. Ya lo habíamos platicado, o sea, con los Power Rangers pues, funcionaba siempre, ¿no? Había un malo, peleaban con el malo no podía, se hacía grandote, llegaba el Megazord, había otra pelea y tan tan.
y el capítulo que sigue era lo mismo, el que sigue era lo mismo y atrapó a la gente, ¿no? Digamos que esta saga de Spider-Man también atrapó a la gente, pero sí me hubiese gustado que no murieran como los personajes, porque creo que se le pudo haber dado un cierto tipo de continuidad, ¿no? Porque si te das cuenta, en las 3 películas mueren personajes, en este caso antagonistas, ¿no? Entonces creo que no es tan, para mi punto de vista, no es tan acertado. Yo hubiera preferido darles un poquito más de vida. Y justamente pasa esta situación que yo creo que fue lo que terminó por derramar el vaso, porque estaríamos hablando de que para una hipotética cuarta película tendrías que haberle buscado y rebuscado en la opción de cómo revivirlos, porque si hablamos de una cuarta película y tan grande como pensaban hacerla, pues no te podías quedar sin los 2 villanos principales que ha tenido Spider-Man, como es el Doctor Octopus y el Duende Verde, en esa película final en donde se junten todos los malos, ¿no? Entonces, siento que ahí sí les faltó un poquito de visión para decir, pues bueno, es una franquicia que se puede explotar mucho, ¿no? Yo creo que, fíjate que yo he descubierto, he visto que regularmente no le tienen fe a sus franquicias y de repente le tienen que rebuscar mucho a cosas que bien se podrían evitar, ¿no? El ejemplo que yo siempre le pongo a mi pareja es Rápidos y Furiosos con la nueva, donde te sacan un hermano de la bolsa y dices, ay, chin, llevo 10 películas casi y nunca me habías hablado que este vato tenía un hermano, ¿no? Y de la nada ya te salió un hermano. Con Creed pasa lo mismo. Ahorita Creed, la que va a salir la 3, de la nada sale un personaje del pasado que al parecer era muy importante y que ahorita le tienes que buscar una justificación muy exagerada porque nunca hablaste de él, ¿no? Entonces, yo creo que en la hipotética cuarta película que hubiera salido, íbamos a tener una situación muy rebuscada en donde todo el dramatismo que se vivió entre Harry y Peter durante 3 películas se iba a ir al desagüe si aparecía un duende verde de nuevo vivo, ¿verdad? Sí, claro. Y digo, la trilogía se fue también yendo un poquito a la basura porque el mismo director dice que lo presionaron para que en la parte 3 pues saliera Venom y sí, precisamente Venom. Por eso vemos un Venom que sí fue aterrador para en ese entonces, daba miedo a ese Venom, pero él no creía que fuera todavía el punto necesario para sacar a Venom. Él todavía quería extenderlo. Incluso estuve haciendo unas investigaciones y en los storyboards de la que iba a ser Spider-Man 4, pues a quien íbamos a tener como villano era precisamente al buitre. Y no el buitre como lo vemos con Tom Holland, ¿no? Que vemos a un buitre que tiene tecnología Stark, ¿no? Regularmente casi muchos de los villanos que aparecen ahí pues es con tecnología Stark. Acá el buitre pues iba a tener un cierto tipo de tecnología, pero no con un traje así como el de Tom, sino igual, siento que los personajes, al menos de la trilogía de Sam, pues sí es como un poquito más apegado al cómic, ¿no? Trata de serle un poco fiel. Y en los storyboards, pues sí se ve como que tenía alas de metal, pero como si cada pluma fuesen cuchillas. Entonces hay una pelea, apuñala de hecho al hombre araña, y Mary Jane a lo lejos ve estas acciones. O sea, iba a ser una película un poquito triste, pero no iba a morir el personaje, digo, supongo que le iban a dar más continuidad, pero esta pelea se quería meter más con la idea del cuervo y así, y me gustaba. Digo, ojalá después tengamos la oportunidad de mostrar los storyboards, o si no, véanlo. Hay en internet como unas 60, 70 imágenes de lo que es esta pelea y de cómo se iba a desarrollar, porque también en esta película Peter Parker, la pobreza, pues también le iba a dar en la madre, lo corrían del departamento por no pagar, porque pues precisamente ya no tenía como el dinero suficiente, y pues bueno, de alguna manera, ahora como adulto empatizas más con el personaje, ¿no? Que le va mal con la novia, que le va mal en el trabajo, y dices, chale, yo también siento lo mismo, Carlos. Nada más que yo no tengo poderes. Y aquí justamente yo creo que fue uno de los errores más grandes de la 3, que la 2 lo hizo muy bien en estas contrapartes que tuvo la saga, porque vemos un Peter
irreconocible en la 3, ¿no? O sea, sí se justifica con lo del simbionte, pero ya no, a mí me pasó esta situación de ya no te compro la crisis, porque la crisis la viviste en la 2 y en esa sí saliste adelante, ¿no? O sea, sí se justifica un poquito con el simbionte, te volviste de lo peor, le das un beso a Gwen Stacy enfrente de Mary Jane, haces y deshaces, te pones a bailar y demás cosas, pero no siento esa empatía por el personaje de decir, ah, pobrecito, es que se hizo malo por el simbionte. Yo creo que esa parte fue algo que a mí me rompió mucho la emoción por esta película, porque a mí Venom me pareció algo adecuado durante la pelea que tienen con Peter y con este Harry, pero justamente yo creo que algo que critico mucho de Spider-Man 3 es este desarrollo que no necesitaba Spider-Man, de decir, pues es que soy de lo peor porque un simbionte me domina. Obviamente tiene sus justificaciones porque pues el simbionte suele hacer ese tipo de cosas, pero siento que lo que habías logrado en la 2, que la 2 para mí es quizás la mejor estructurada de las tres películas, lo vienes y lo tiras abajo, pero feo, en lo que es la película 3. Porque no, yo no encontré una justificación, aparte de la lógica que es el simbionte, para llevar a cabo este cambio de Peter y volverlo tan irracional. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que muchos de los que somos fans del Hombre Araña coincidimos de las mejores películas que ha tenido Spider-Man en el cine. Es Spider-Man 2. La pelea que tiene con el Doctor Octopus en el tren. Búscala, también está en YouTube. Busquen la versión extendida o la comparación entre ambas versiones, como quieran. Se disfruta bastante. Ves a un Hombre Araña un poco más maduro, más fuerte, que tiene sus problemas, sus bloqueos de telaraña y no sé, la película está muy, muy bien hecha. Digo, también se ve como bastante marcado el CGI, pero recordemos que todavía no había tanta tecnología. Pero al menos no se ve tan feo como She-Hulk, ¿no? Y mira, no se ve tan feo como el hijo de Heimdall en la última de Thor, ¿eh? Déjame decirte que fue un asco verlo así. No, y también el hijo de Hulk, No hablemos de Scar. ese Scar porque me enojo y voy a tirar mi computadora por la ventana. Vi un meme que decía, ¿cómo? ¿Cómo que Shrek es canon en el MCU? Sí, se vio que como un Hulk retirado ese morro y todavía está bien joven, pero no me recuerda esa situación. Y es lo que Sí, te ojalá lo digo, componga. la 2 es el desarrollo perfecto del personaje, si es que le quedaba algo por desarrollar, porque yo creo que en la 1 nos dejan un Spider-Man maduro y adecuado, y en la 2 nos dejan ir todo, porque pierde el trabajo, le va mal de calificaciones, ya no es ese niño nerd, todo le sale mal, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante porque pues dices, pues es normal porque lleva una doble vida, ¿no? O sea, no puede cumplir en las dos cosas, a diferencia de otros personajes que pues los hacen como si nada, como digamos Batman, pues yo creo que es lo que le da ese sentido a Spider-Man de pertenencia con la gente, porque dices, pues no puede, o sea, sí, muy poderoso y todo, pero al final de cuentas sigue haciendo errores que pues quizás nosotros vamos a cometer con la carga de ser humanos, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho ese desarrollo, el ver cómo lo va perdiendo todo y cómo inclusive considera que el perder sus poderes es una bendición. Porque si te acuerdas, pues ya después de que los empieza a perder o que ya no los tiene tan activos, su vida empieza a cambiar para bien, porque ya le puede dedicar tiempo a lo que antes no tenía tiempo. Sí, justamente, y tenemos ahí una réplica de una portada a la pantalla que es cuando tira su traje a la basura, ¿no? Y corrígeme si estoy mal, y es No More Spider-Man, ¿no? Así es, no more. No More Spider-Man. Entonces, justo vemos a Peter Parker tirando a la basura su traje, ¿no? Y si dicen, no, no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Pero después, posterior en escenas, pues viene cómo de verdad le está yendo bien, ¿no? Como el hacer un lado este alter ego de Spider-Man, pues le conviene. ¿Por qué? Porque empieza a tener más participación en la escuela, vaya, empieza a tener una vida normal que tanto deseó en un punto, ¿no? Hasta va a ver a la Mary Wayne,
su presentación. Sí, un poquito más tarde, ¿no? Porque ahí tenemos una escena del meme, ¿no? Porque pues lo fue a ver y van caminando y le dice Mereyen así como de, o sea, ¿crees que por venir me voy a abstener de casarme y no sé qué? Y es justo el meme que tenemos ahí en internet que dice, no digas mamadas, Sí. justo cuando le va a decir que se va a casar, ¿no? Pero digo, ay, ustedes vean la película, ella le cosquillea la pantufla nada más de ver al Peter Parker ahí sentadito. Y justamente lo que mencionas, por un momento decimos, no manches, ¿cómo vas a dejar el traje? Pero después de ver eso, decimos, te lo mereces. ¿Sabes qué? Yo también odio tu alter ego y sé feliz como Peter ahora, ¿no? Yo creo que ahí bien nos pudieron haber metido una novela romántica perfecta, pero bueno, gracias a Dios no lo hicieron y se da toda esta parte en donde pues el señor Otto aparece y qué buena interpretación de Alfred Molina. Es un personaje que realmente se adentra en ti y dices, wow, qué bien hicieron esta versión del Doc Ock. Hello, Peter. Sí, fue muy bueno, de verdad que me gusta muchísimo. Te digo, siento que siempre en las películas acertaban perfectamente con los personajes, como que les daba justo el clavo. O sea, tenían como me atrevo a decir como hasta los parecidos físicos que teníamos más o menos en los cómics, ¿no? Y Alfred Molina pues también lo hace bien. Aunque si no mal recuerdo, el Doctor Octopus no era estadounidense, me parece que era ruso. Era ruso y era pues igual un científico que conoció el Hombre Araña, pero justamente una de las frases que le dice es que la inteligencia no es un don. Él lo veía más como un superpoder y era para el servicio de la gente. Entonces, en los cómics esto y aparte de los tentáculos que se le unen a su cuerpo y así, lo vuelve un tanto desquiciado. Yo lo vería más como un antihéroe, más allá que como un villano, pues en los cómics sí era como un antihéroe porque realmente sí odiaba a Spider-Man por detener sus planes, pero él lo que quería era conseguir beneficios para la humanidad. Digo, en la película 2 lo vemos con energía limpia, ¿no? Con el litio y que una de sus frases icónicas de el poder del sol en la palma de mano. Lo que quería era dar energía pura y infinita pues, a toda la humanidad, ¿no? Y algo que también es muy bonito, que pues tuvo con esto de Tom Holland, pues fue de que hubo muchas frases que se repiten en esta última parte que abogan a la nostalgia, tantas que dice el doctor con Peter, y yo creo que es lo que mencionas, ¿no? El personaje como tal siempre ha buscado el bien, lo vemos con Superior Spider-Man, en donde pues él cambia el cuerpo con Peter y se vuelve un Spider-Man super cabrón. Y justamente yo creo que retrata muy bien al personaje esta parte de, pues es que no es malo, ¿no? Simplemente pues perdió el control, que es aquí donde es mi queja principal, ¿no? Porque pues ahí lo desarrollaron muy bien, una persona buena que busca el bien, se convierte en mala por estos tentáculos y porque pierde el control, y que justamente en la 3 nos hacen sentir como que es muy parecido, pero por alguna extraña razón, Peter no termina de ser ese sentimiento de, ay, es que está haciendo malito por lo que lo controla. O sea, yo creo que se retrata muy bien esta parte del Doctor Octopus en la película 2 y nos lleva hasta la escena dichosa donde el doctor se lleva a la tía Maggie, la sube y demás cosas. Las peleas a pesar de lo que tú decías, la deficiencia del CGI, fueron muy agradables. La que tú mencionas del tren es una pelea extraordinaria y fantástica. Yo creo que está muy por encima en cuanto a peleas, inclusive con la última que tiene con él ya dentro del lago. Y a mí me gusta mucho esa parte de que se tomen el tiempo de llevar, como he mencionado, los cómics a la vida real, ¿no? Porque por unos momentos sí decías, wow, sí es algo que pasaría en un cómic, ¿no? Y llegamos a la escena del tren, yo creo que también es una de las cosas más emblemáticas de esta historia y de esta saga,
cuando pierde la máscara y en vez de que la gente haga y tenga un revuelo por eso, se la regresan y no pasa nada, ¿no? Aquí nadie vio nada. Eso se me hizo una escena bastante increíble. Sí, de verdad que la película 2 tiene escenas muy, muy buenas, y que incluso se ocuparon para portadas de sus videojuegos, ¿no? De las segundas partes, donde el Doctor Octopus en el banco lo toma con sus brazos, donde casi le aplasta la cabeza con los tentáculos, pues era como muy real, ¿no? Y si ven como el detrás de cámaras, pues en los tentáculos no había como tanto CGI. Se ocupaban tentáculos, pues, de plástico que lo movían gente con vestidos de verde, ya saben, con la green, ¿cómo se llama? Green cam, no recuerdo cómo se llama. Con la Pero ustedes pantalla sabrán, verde. sí, con la pantalla verde y tenían movimientos sus tentáculos. Por eso en entrevistas decía Alfred Molina que para No Way Home pues se le hacía como un poco extraño actuar sin los brazos que le ponían, ¿no? Dice, porque acá sí me los ponían en escenas y yo sabía, o sea, me imaginaba, vaya, como actor, que era parte de mí y estaba hablando, pero ahora no las tengo y nada me dicen así como en el guión, pues imagínatelos, ¿no? Y que están haciendo cierto tipo de movimiento, sí fue como un poquito difícil para él. Y la batalla final, pues de nuevo se repite la dosis de un Doctor Octopus sacrificándose. Se agradece porque pues nos da lo que era la esencia del personaje al principio de la historia, una persona finalmente que busca el bien y que pues bueno, hace de todo para lograrlo, ¿no? Y bueno, termina muriendo el personaje, o al menos eso es lo que nos dan a entender, porque no tengas duda que ahorita con lo que pasó, pues terminen diciendo, ah, no, es que como se movieron por los universos, ¿qué crees? No explotaron, ¿no? O no se le clavaron las cuchillas hasta el fondo. Entonces, pues bueno, ya eso será una justificación interesante. Y la parte en donde otra vez tenemos a Peter decidiendo renunciar a Mary Jane y que ella acepta la situación, ¿no? Yo creo que para este punto se agradece mucho la relación que establecen entre ellos dos, porque de algún modo, algo que pues también odié dentro de la 3 y de todo este desarrollo, estamos hablando de que Mary Jane para Spider-Man dentro del mundo del cómic, pues es no sé si sea la pareja más perfecta de la historia del mundo del cómic, pero sí yo creo que es la más estable, ¿no? Yo creo que a lo largo de los años han mantenido muy estables como relación y como personas, y yo creo que ese final retrata lo que justamente debería de ser la relación de Peter y Mary Jane. Y de nuevo, yo creo que iba muy bien encaminada y en la 3 pues se nos vino abajo todo, ¿no? Porque pues vemos a una Mary Jane que pues es un poquito pues más complicada, ¿no? Estamos hablando de que en la 2 dijiste, ah, estoy feliz de que seas Spider-Man y luego es que no tienes tiempo para mí, pues se siente extraño este cambio de actitudes, ¿no? Sí, justamente, y sí creo que nos faltó ahí en las películas ver cómo esta relación con Gwen Stacy para ver los lados, porque por ahí leí también que decían que Gwen Stacy amaba a Peter Parker, pero odiaba esta parte de Spider-Man. Black Cat amaba a Spider-Man, pero odiaba a Peter Parker. Y Mary Jane era la única que amaba a los dos, amaba a Peter Parker y también amaba al alter ego que era Spider-Man, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tú dices, hacía como este match, que Mary Jane fuese la pareja perfecta. Y se vino abajo, o sea, para mí no considero que la película 3 como muchos la ven, sea catastrófica, porque muchos dicen, no, es que fue algo terrible y demás cosas. No creo que esté al grado de catastrófica, porque tiene sus momentos. Algo catastrófico, aunque muy icónico, es su baile aquel donde ya está vuelto totalmente malo. Pero yo creo que lo que más salvo de esta película es justamente el personaje de Venom, porque a pesar de todo y de todo el revoltijo que se aventaron en la película 3,
porque sí se sintió que le metieron de todo nada más porque lo tenían a la mano. Justamente Venom es un personaje que termina siendo agradable porque si hay ese motivo para que odie a Peter y a Spider-Man, ¿no? Yo creo que lo que más me gustó de esa parte es que, o sea, si hay un desarrollo de personaje para decir, yo sí lo odio por esto. O sea, no fue un personaje que de la nada ya se volvió malo o de la nada cualquier cosa. Sí hubo un proceso de cambio de decir, es que por tu culpa me pasó esto, por eso te odio. Yo creo que es lo más rescatable de la película, esta transición de Venom. Sí, sí, tío, a mí Venom en ese entonces sí me dio miedo. La verdad es que sí recuerdo ver esas escenas en el cine con miedo, porque lo que usa este director son como el tipo de miedo, pero de escena sorpresa. De repente, ¡pum!, te avienta algo al pantallazo y utilizó perfectamente a Venom para que te diera miedo esas películas perdón, esas escenas. Entonces, a mí se me hace buen personaje. También justifica el por qué Venom estaba un poquito chaparrito, ¿no? Creo igual ya lo habíamos comentado en otro capítulo, y él decía que quería darle más desarrollo, conforme fuesen pasando las batallas, pues Venom iba a ser un poquito más tosco. Si ven ahora las películas de Venom, las actuales, pues ya es muy tosco, no es muy grande, hay una diferencia de tamaños evidente. Pero lo que quería hacer es como desarrollar el personaje, que bueno, que al final vimos que no se pudo y pues se quedó chaparrito. El traje también me parece que ya lo había comentado del Hombre Araña, pues iba a ser como todo de negro con la icónica araña blanca, pero se descartó porque se veía como un poquito sexual. Pero el traje que le pusieron creo que no le piden nada a nadie, ¿eh? A mí se me hizo precioso, es de los trajes también que más disfruto ver y de los que más me gusta, porque vemos una araña en el pecho un poquito más grande, vemos las lentillas de la máscara un poquito más grande y justo cuando él está enfrente del espejo hasta se ve más fuerte, como que sientes esa energía, ¿no? Te transmitía que de verdad el simbionte lo había hecho más poderoso y esto me gustaba mucho. Esta parte de Venom y Spider-Man estaba a gusto, me gustó. Sí, ya. ¿Tú qué crees que fue el error en la película 3? Si tú hubieras sido un Eh, asesor, ¿qué hubieras dicho? No, esto no lo hagas, vas mal. Te digo, yo sí estoy como en contra de la muerte de los personajes. Venom se me hacía un personaje muy agresivo, pues a tal punto que vemos en la escena final, en la batalla final, que lo está ahorcando con unas telarañas para que el Hombre de Arena le dé como pues, unos puñetazos, ¿no? Y justo ahí dicen en la televisión, ¿podrá ser el fin del Hombre Araña? Pues en el cine yo estaba ya casi llorando, porque de verdad veo a un Hombre Araña ya convaleciente a punto de ser nada, porque de verdad Venom era muy agresivo. Hasta que vemos que cuelga la mano y entra Harry Osborn, ¿no? Y le dice, viniste, ¿no? O sí viniste, algo así. Entonces, ahí todos como, ¡eh! Y también me hubiese gustado ver un poquito más a Harry Osborn, pues a lo mejor no siempre con él, pero sí de repente echándole la mano con más villanos, pero pues también le dieron muerte. Entonces, es tanta muerte a personajes importantes, porque vaya, al final todos son importantes, pero tanta muerte siendo que, híjole, me viene un poquito abajo la película. Tal vez darle un poquito más de vida, darles un poquito más de oportunidad para otras películas fue lo que más me hubiera gustado. A mí me encantó el regreso de Harry, pero la forma en que regresa y pierde la memoria sí se me hizo muy, muy, rara. Se pega en la cabeza, ya otra vez somos amigos y fue como que, híjole, ¿no? O sea, en la torre. Ya después, pues, cuando el mayordomo, al que yo le llamaré Alfred, le dice que, no, pues tu papá se mató solo, dices, pues no manches, entonces Spider-Man no es malo, ¿no? Y ya termina de llevar a cabo su camino como héroe de alguna forma. Y sí, yo también dejaría de lado quizás el tener tantos personajes. Yo creo que lo que tuvo de complicación la película fue de que teníamos al Hombre de Arena, teníamos a Harry, teníamos a Venom, teníamos a Peter, nos metieron a Gwen, todavía teníamos el problema con Mary Jane. O sea, fue un exceso de personajes que de repente dices, híjole, ¿no? O sea, todos tuvieron su tiempo en pantalla, sin embargo, pues no creo que todos hayan podido lucir como quizás tenía pensado el director, ¿no? Y ahora esto, tú ya viste los storyboards
de la película 4. ¿Tú hacia dónde hubieras llevado la película 4? ¿Hubieras revivido a los villanos? O sea, te hubieras buscado, en el cómic así es. Un día Wolverine se muere y a los 2 años o al año o a los 3 meses revive. El cómic es así. Y la gente no se puede quejar de eso porque pues han sido 70 años o 100 años de industria y siempre ha funcionado. ¿Tú hubieras revivido a los personajes para una película 4? No, creo que le iban a dar continuidad a otras cosas porque en la 4 le daban un pequeño cameo a Misterio. Justo a Spider-Man llevándolo a la cárcel, y ya de ahí se continuaba la historia con Buitre. Entonces, creo que pues ya muertos los demás, pues ya no importa, o sea, todavía tenía como más chance de darle oportunidad a estos personajes nuevos que también son icónicos. Pues yo creo que yo no reviviría a nadie, pero creo que los storyboards también se muere el Buitre, o sea, siempre en esas iba a haber un muerto, ¿no? Y para variar, también descubren la identidad del Hombre Araña, porque si vemos las 3 películas, en las 3 todos saben quién es el Hombre Araña. Oye, es cierto, no me había dado cuenta que lo que mencionas ha sido el peor para guardar su identidad. ¿Todos lo cacharon? Todos. Sí, pues por eso se trajo a 2 al multiverso. Y ahí es donde entra esta situación. Yo si me hubiera hecho cargo de la película 4, sí, quizás no me hubiera aventurado a revivirlos inmediatamente, pero sí hubiera dado esa idea de que si hay una película 5, ¿se acuerdan que amaron al Duende Verde? ¿Se acuerdan que amaron al Doctor Octopus? Pues bueno, vendan mucho esta para que en las 5 se lo regrese. Yo sí hubiera tratado de abogar por esa idea, sobre todo por el aspecto de los 6 siniestros. Yo creo que es algo que a todo mundo nos encantaría ver, que pues nos dieron un intento de probada con esta última película de Spider-Man. Y algo que me hubiera encantado pues hubiera sido el que adaptaran, pues si ya todos iban a morir, que sí llegara un momento en la saga en que adaptaran la muerte de Spider-Man. Yo creo que es algo que no se ha aventurado nadie y que creo que justamente esta saga nos podría dar esa oportunidad. Si el futuro hipotético nos dicen que van a volver a terminar la trilogía de Andrew y darle una cuarta película a Spider-Man, yo creo que sí disfrutaría mucho por el impacto que sería el que adapten una muerte de Spider-Man. Yo creo que no sé si sea necesario, pero sí sería algo que cambiaría mucho el pensamiento de la gente con respecto a los superhéroes, como lo hicieron con Logan, que nadie se esperaba que se muriera. Pues bueno, se murió, ¿no? Y pues bueno, ahorita va a tener que regresar y pues a ver qué chuchas justifica, ¿no? Obviamente va a ser, ay, no, es que fue una aventura antes de que me hiciera viejo, como típicamente lo van a hacer. Pero a mí sí me gustaría que adaptaran esta parte de Ultimate en el cómic, donde lo matan los 6 siniestros. Creo que sería algo que valdría la pena observar. Sí, creo que sería bueno darle un final, al menos al de Toby. Y no sé, tal vez me odien los fans de Toby porque también soy fan de él, pero creo que sí. Fíjate, yo lo esperaba ver a un Spider-Man viejo, o sea, como barbón, y no, pues como que hasta con el CGI lo rejuveneció de la cara. Pero sí me gustaría verlo muerto en batalla, pero por una buena batalla, ¿no? Que nos duela. Pero para que siga haciendo dinero Disney, pues me gustaría que ahí quede como pendiente que MJ esté embarazada, ¿no? Porque si vemos algunos cómics, pues lo primero que tienen es una niña que se llama May Parker. Entonces, ella obtiene los poderes. Entonces, creo que sería padre ponerle fin al Hombre Araña, pero darle continuidad, pero ahora con una mujer, ¿no? Y creo que no será como esta inclusión forzada que hemos visto tanto tiempo, porque pues de ahí se va, ¿no? ¿Cómo ves? No, me encantaría, a mí se me haría increíble que pasen la batuta, sobre todo por la idea de que sea un Spider-Man muerto, o sea, que sea algo diferente a lo que hemos visto, que justamente lo que hicieron con Logan que impactó tanto fue de, no manches, se murió el personaje principal, eso no pasa, ¿no? Y de repente el verlo impacta. Yo creo que mi cosa favorita para este personaje en específico sí sería
que tenga que morir, sobre todo porque nos dan a entender de algún modo, a pesar de que lo rejuvenecen en esta última aparición, que ya es un Peter mucho más maduro de lo que son los otros dos. Y eso se agradece. O sea, quizás pueden ir hacia ese aspecto de, si ya no nos van a dar desde cero otros villanos y demás, pues ya irte directo de, mira, ¿te acuerdas que había un Spider-Man? Mira, ya creció, y a modo de flashback pasar a estos villanos para que justamente tenga este sentimiento de estar en un verdadero peligro, ¿no? A diferencia de, pues ahorita se van a matar solos, sino que haya un flashback de qué tanto le costó para poder adentrarnos a una nueva película, ¿no? Y sea cual sea el personaje que lo hiciera, pero que hubiera este desarrollo para en un futuro dejar la batuta de alguien más. A mí me encantaría, y a ver qué hace Disney con lo que tiene, ¿no? Porque, pues bueno, el dinero es lo que manda, y pues si Andrew y Toby siguen vendiendo, pues no te tengas duda que puede que exista hasta una o dos o tres películas mucho más de estos personajes, ¿no? Algo que no me agrada tanto es que quizás para nosotros como fans tenemos una idea muy exagerada del personaje. De hecho, lo mencionabas tú, en donde, pues quizás el Spider-Man como tal, el personaje de Andrew, es mucho mejor en su forma de actuar, en su forma de pelear, pero por alguna extraña razón, Toby pues es nuestro Spider-Man, y lo vimos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo atacaban a Tom Holland por el Spider-Man que es? Sí, justo, o sea, no sé si por ser inglés también lo despreciaron un poquito y preferían la figura estadounidense, pero sí, no sé, o sea, no, a mí la verdad es que Tom no me termina de convencer. Veremos si en las siguientes películas hay un cambio, porque ya vimos que hay un desarrollo del personaje, probablemente ya me agrada un poquito más, pero sí, mi Spider-Man por elección y siempre es el de Toby, y el que sigue va a ser Andrew, o sea, indudablemente me gusta su forma de pelear, me encanta el traje para mí es una maravilla, lo he dicho y siempre lo voy a decir. Y los trajes de Tom no me gustan mucho. Tal vez el último que sacó sí ya fue un poquito más de mi agrado, pero de ahí en fuera no son obvio. Y sobre todo que en cuanto a Tom lo vamos a hablar cuando sea su propio turno de la saga, pero yo creo que sobre todo lo que molestó a los fans y a la gente es que pues escupieron en la historia del personaje como tal, ¿no? Ya es que Tony Stark, y dices, pues es que no hay necesidad de meterlo, ¿no? O sea, yo creo que ocurrió esto de Spider-Man por sí solo es lo suficientemente popular para tener su propia saga de películas y que haya vendido un montón, y el ejemplo fue Toby. Y aunque Andrew tuvo sus problemas porque nadie le creía que era un bully, era alguien bulleado porque estaba guapo, pues de todas formas el personaje como tal se sostuvo, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un error muy grave con Marvel en esta última etapa del personaje, porque pues en ningún momento se sentía Spider-Man, ¿no? O sea, ojalá después de trabajar con Toby, con Andrew y demás cosas, el personaje tenga el desarrollo que queremos, porque inclusive Stan Lee dijo que su Peter perfecto era Tom Holland, pero pues el problema es que los fans no están de acuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta discusión. Ojalá haya más de Toby. Y vamos a esta parte importante, Leo. ¿Cuál fue tu personaje favorito de toda la saga? Dime al menos dos. Híjole, pues sí, es completamente el Duende Verde, William Dafoe. Me encantó, siempre fue como de mis favoritos. Y Spider-Man, pero con simbionte. Cuando vi a Spider-Man con simbionte, también fue. Estos dos personajes me maravillaron, o sea, fue lo mío. También Harry, o sea, voy a decir esos tres. Y Harry Osborn también me gusta. Sí, sobre todo que Harry iba a ser Spider-Man, ¿no? Yo creo que desde ahí ya estaba enojado James Franco. Dijo, yo me lo Es tengo que cierto. madrear en algún momento. Sí, justo James Franco y intentó, hizo el casting y no se quedó. Y de hecho él, pues sí, tendría un poquito más parecido a los cómics que que Toby. Que de hecho muchos fans no quisieron a Toby al principio porque
él ni siquiera era fan del Hombre Araña, o sea, ni siquiera, él lo dice en entrevistas, él ni siquiera había leído un cómic de Spider-Man, no se ve ni de qué iba, ¿no? Entonces, eso hizo enojar un poquito a los fans, que hasta después que vieron la película dijeron, bueno, te perdonamos, ya me gustó tu Hombre Araña. No, y los hizo enojar más cuando no quería salir en la 2 porque no le subían el presupuesto, ¿no? También en ese momento dijimos, ay, en la torre. Oye, Sí, se tranquilo. puso en modo diva y pues no. Ese modo diva me recordó a Brendan Fraser con George de la Selva, que inclusive hacen un chiste de, es que no alcanzamos el sueldo de Brendan Fraser, pues así va a ser el Spider-Man de Toby. Ay, no le alcanzamos el presupuesto, ahora ¿quién va a ser? Pues iba a ser el que interpreta a Misterio en la saga de Tom. Jake Gyllenhaal. Ándale. Iba a ser de hecho, pues, también estoy viendo que ya le habían hecho hasta pruebas de traje y todo. O sea, iban a continuar con la historia, pero pues con diferente persona. Que iba a ser él. Pero ya después le llegaron al precio y ya le dijeron a Misterio, gracias, tal vez después te tengamos o no, será un misterio. Y luego te pasaron a perjudicarlo con algo horrible. Pero para mí, déjame, te digo que mi personaje en cuanto a diseño favorito de la película y en cuanto a todo, yo creo que fue Venom, a pesar de su poco tiempo que tuvo para desarrollarse el personaje. Me agrada que pues sí, como te mencionaba, no hubo un motivo de su odio, un motivo un poquito soso, ¿no? Pero al final de cuentas un motivo. Como personajes como tal, Jonah Jameson para mí se me hizo de lo más espectacular, sobre todo en la 1. Esas escenas en específico en donde se ríe de que su esposa creo que le clausuraron su tarjeta o algo así, y dice, qué buena noticia, jajajaja. O sea, yo creo que retrata al personaje como tal, a mí me encantó ese cast, y pues sí, no hay un personaje que no se pueda escoger que sea Willem Dafoe. El Duende Verde yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Spider-Man en la pantalla grande, y, se agradece ese tipo de personas y de seres que pues se motivan y se esfuerzan por conseguir algo increíble, ¿no? Y todas las escenas del Duende Verde se me hicieron excelentes, sobre todo las peleas, que a pesar de que se ve un poquito raro el traje, como fan del cómic dices, híjole, ¿no? No, como que no se parece el traje, pero lo compensa con los diálogos, con las voces, con las actitudes, y algo que sí, algo que me encantó y aprecié, es que la película se disfruta tanto doblada como subtitulada. Obviamente con la versión original la voz de William Dafoe es increíble, pero justamente el doblaje supo atraer mucho esa parte, y a mí me encantó también el doblaje que tiene el Duende Verde, es yo creo que de lo mejor que tiene en cuanto a la historia del doblaje mexicano. Sí, de verdad que el doblaje es una chulada. Digo, el que fue el actor de voz de doblaje de Spider-Man ya no hace la voz en la película nueva donde salen los tres, porque me parece que tuvo ahí un problema, ¿no? Creo que fue acusado de acoso, algo así. Pero el que hace la voz es ahora el que hace la voz de Spider-Man para PlayStation 5. Pero es similar la voz, o sea, no se pierde mucho. Entonces, no hay tanto problema. Pero en esta trilogía, todas las voces, en cuanto al doblaje, se me hicieron perfectas. El Duende Verde, ese señorazo de verdad, para el doblaje. Incluso, pues, ves que volvió a doblarlo para la última película y aún tiene el toque. Sí, es que son de esas personas que nunca lo pierden. Y miren, logramos este especial. La verdad es que es un personaje que debo de decirlo, quizás no es el personaje que más me apasiona dentro de Marvel, pero que sin duda es muy emblemático para el mundo del cómic y de todo este tipo de historias de superhéroes. Es un gusto compartir esta plática con León, que pues sí es un fiel seguidor del Hombre Araña. Y justamente lo decíamos, ¿no? Yo creo que empezar con esta saga es empezar fuerte a hablar de diferentes películas, series, que es lo que va a tratar Los Raros de la Clase desde este momento. Poco a poco iremos hablando de otros Spider-Man, iremos hablando de otras caricaturas, de otras series, de otras películas y sagas y demás cosas. Y justamente yo creo que, no sé tú, Leo, pero disfruto mucho de estas pláticas, espero que nuestros seguidores la disfruten,
Y dinos, ¿crees que funcione este estilo en el podcast? Pues a mí me gusta mucho, creo que sí, si en algo destacamos es en hablar de caricaturas y de estas cosas raras que solo nosotros podríamos hacer. Ojo, no somos como los expertazos, ¿verdad? Pero pues ya habrá, así como tú y yo nos nutrimos, ya habrá gente que nos nutra con información a lo mejor errónea, creímos, o con más información, ¿no? Pero pues de eso se trata este podcast, ¿no? De hablar, pues sí, de cualquier cosa, pero pues de forma interesante, ¿no? Y pues qué más que con uno de mis personajes favoritos. Que ojalá algún día, como los que aparecen en la tele, nos presenten como expertos de algo, ¿no? Como el llamado experto de Batman. ¿Cómo diablos te conviertes en experto? No sé. ¿Tú qué opinas, Leo? No sé. Digo, no somos expertos, pero pues a ver, ya veremos, paso a pasito a ver qué será. Ya cuando hablemos de cualquier cosa como los indestructibles, ya será como que, miren, no hay que ser expertos, nada más son balazos a lo loco. Relájense un poco. Exactamente. Pero muy Y bien, con Leo. cambios. Despida a nuestro querido y amado público. Bueno, pues ya no sé ni cuánto tiempo llevamos ahorita, pero les agradezco muchísimo el que estén aquí. Ya saben, nosotros siempre intentamos estar como al pendiente pues sí, de grabar este podcast y todo esas cositas, ¿no? Que nos escuchen. Así como yo disfruto hablar con Daniel y seguramente él disfruta hablar conmigo y y disfruto escucharlo y viceversa, pues también espero que ustedes allá del otro lado, pues disfruten escucharnos, ¿no? Disfruten de la emoción con la que platicamos las cosas, ¿no? Ya se vendrán nuevas cositas, pero pues estén aquí al pendiente escuchándonos y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Igual si consideran que de repente son largos los capítulos, pues déjenos un mensajito y pues los podemos partir para que sean de más fácil consumo. Así que mi querido León, mis queridos raros de la clase, es momento de decir adiós. El aula se cierra. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.